Bienvenido al día 61 de Leyendo la Biblia en un año, donde nos estamos desconectando del mundo actual para reconectarnos con Papito Dios. Y antes de comenzar, quiero decirte que estoy muy feliz de poder compartir cada día junto a ti y que juntos vayamos descubriendo las muchísimas cosas que Papito Dios quiere hablarnos. También quiero contarte que la curiosidad bíblica del día de hoy está interesantísima, así que comencemos. Cierra tus ojitos y oremos. Amado Rey Celestial, hoy queremos agradecerte por tu infinito amor hacia nuestras vidas, porque nos escogiste a cada uno de nosotros incluso desde antes de nacer para cosas increíbles y porque mostraste tu infinito amor hacia cada uno de nosotros al dar a Jesús para que nosotros podamos tener una relación íntima y profunda contigo. Gracias porque a diario nos muestras tu amor, gracias porque a diario nos muestras tu misericordia y gracias porque con tu amor y con tu presencia nos sentimos llenos, nos sentimos completos y gracias a ti, Señor, nuestra vida está lleno de gozo, de paz, de prosperidad y de un increíble futuro que sabemos que tienes planeado para nosotros. Te pedimos que nos ayudes a poder comprender tu voluntad y a estar siempre dependientes de ti, Señor, a poder buscarte cada día con todo nuestro corazón y con todas nuestras ganas, Señor, y a querer aprender todos los días de ti. Gracias porque muchísimas veces no nos lo merecemos y tú nos sigues amando fielmente. Gracias por tu infinito amor y por tu fidelidad hacia nuestras vidas. Gracias por tu misericordia. Y hoy ponemos este tiempo que vamos a leer tu palabra en tus manos para que nos ayudes a comprender lo que tú quieras que comprendamos. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Esta es una curiosidad bíblica que me gusta muchísimo. ¿Sabías que la frase no temas y sus variaciones aparecen 365 veces en la Biblia? ¿Ves que la palabra de Dios es tan perfecta así como su creador, o sea, Papito Dios? Y esto hace énfasis en la idea de que Dios nos recuerda constantemente que no debemos temer. Y sí, a lo largo de cada día, durante todo un año completo, recuerda que no debes enfrentar la vida con temor. En cambio, experimenta la libertad y la serenidad que provienen de la certeza de que Dios está siempre a tu lado. Dios te ama muchísimo, no lo olvides nunca. Levítico capítulo 7. El sacrificio por la culpa. Esta es la ley respecto al sacrificio por la culpa, el cual es sumamente sagrado. La víctima deberá ser degollada en el mismo lugar donde se degüellan los animales para el holocausto, y su sangre será derramada alrededor del altar. Luego se ofrecerá toda su grasa, la cola, la grasa que recubre los intestinos, los 2 riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos y también el óvulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. El sacerdote quemará todo esto en el altar como ofrenda puesta al fuego ante el Señor. Es un sacrificio por la culpa. Todo varón entre los sacerdotes podrá comer del sacrificio, pero deberá comerlo en un lugar santo. Es algo sumamente sagrado. Derechos de los sacerdotes. La misma ley se aplica tanto al sacrificio por el perdón como al sacrificio por la culpa. El animal pertenecerá al sacerdote que lo sacrifique para pedir perdón de pecados. La piel de la víctima del holocausto también será para el sacerdote que la ofrezca. Asimismo, toda ofrenda de cereal cocida al horno, a la olla o a la sartén será del sacerdote que la ofrezca. Toda ofrenda de cereal, ya sea amasada con aceite o seca, pertenecerá a todos los hijos de Aarón por partes iguales. Diversos sacrificios de comunión. Esta es la ley respecto al sacrificio de comunión que se ofrece al Señor. Si se ofrece en acción de gracias, entonces se ofrecerán también panes sin levadura amasados con aceite, hojuelas sin levadura untadas con aceite o panes de harina refinada amasados con aceite. Junto con el sacrificio de comunión en acción de gracias, se deberá presentar una ofrenda de pan con levadura. De toda ofrenda deberá presentarse una parte como contribución al Señor y se destinará al sacerdote, a quien corresponda derramar la sangre del sacrificio de comunión. La carne de este sacrificio deberá comerse el día en que se ofrezca, sin dejar nada para el día siguiente. Si el sacrificio tiene que ver con una promesa o se trata de una ofrenda voluntaria, no solo se comerá en el día que se ofrezca el sacrificio, sino que podrá comerse el resto al día siguiente. Pero toda la carne que quede hasta el tercer día se quemará en el fuego. Si alguna carne del sacrificio de comunión llega a comerse al tercer día, tal sacrificio no será aceptado ni se tomará en cuenta porque la carne ya está impura. El que la coma sufrirá las consecuencias de su pecado. No deberá comerse la carne que haya tocado alguna cosa ritualmente impura, sino que se quemará en el fuego. En cuanto a otra carne, toda persona pura podrá comerla. Si una persona impura
come la carne ofrecida al Señor en el sacrificio de comunión, será eliminada de su pueblo. Si alguien toca cualquier clase de impureza humana, o de animal, o de algo detestable, y luego come la carne ofrecida al Señor en el sacrificio de comunión, será eliminado de su pueblo. Prohibiciones acerca de la grasa y de la sangre. El Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas: ustedes no comerán grasa de ganado vacuno, ovino o cabrío. La grasa de un animal muerto o despedazado podrá usarse con cualquier otro fin, menos para comerla. Todo el que coma grasa de animales presentados como ofrenda puesta al fuego ante el Señor será eliminado de su pueblo. Vivan donde vivan, ustedes no comerán grasa ni sangre alguna, sea de ave o de otro animal. Todo el que coma cualquier clase de sangre será eliminado de su pueblo. La porción de los sacerdotes. El Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas: el que ofrezca al Señor un sacrificio de comunión deberá presentar parte de ese sacrificio y presentarle también una ofrenda puesta al fuego. Llevará la grasa y el pecho, y mecerá ante el Señor el pecho de la víctima como ofrenda mecida. El sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho será para Aarón y sus hijos. Al sacerdote se le dará como contribución el muslo derecho del sacrificio de comunión. El muslo derecho será la porción del sacerdote a quien le toque ofrecer la sangre y la grasa del sacrificio, porque de los sacrificios de comunión que ofrecen los israelitas, yo he tomado el pecho mecido y el muslo para dárselos como contribución al sacerdote Aarón y a sus hijos. Este será un estatuto perpetuo entre los israelitas. De las ofrendas puestas al fuego ante el Señor, esa es la porción consagrada para Aarón y sus hijos desde el día en que Moisés se los presentó al Señor como sacerdotes. El día en que fueron ungidos, el Señor ordenó a los israelitas darles esa porción. Es un estatuto perpetuo para sus descendientes. Esta es la ley respecto a los holocaustos, las ofrendas de cereales, los sacrificios del perdón, los sacrificios por la culpa, los sacrificios de ordenación, los sacrificios de comunión. El Señor se la dio a Moisés en el monte Sinaí, el día en que mandó a los israelitas presentarle ofrendas en el desierto de Sinaí. Aquí continuamos viendo más leyes respecto a los sacrificios, al perdón e indicaciones que tenían que seguir en la antigüedad. Aquí podemos ver cómo son leyes establecidas relacionadas con ofrendas de paz y sacrificios. Menciona cómo se deben llevar a cabo las ofrendas y también quién puede participar en el consumo de estas ofrendas. Prohíben comer la grasa y la sangre de los sacrificios, destacando también la importancia de una ofrenda de una manera adecuada. En todo este proceso o ritual, podríamos llamarlo, se debía realizar de una forma pura, de una manera santa, todos aquellos que participen. Es decir, era un ritual, debía ser tomado con la importancia que tenía. También podemos ver que la carne que era tocada por impurezas no debía consumirse y en lugar debía ser quemada. Podemos ver reglas detalladas para la adoración y el sacrificio, haciendo énfasis en la reverencia, pureza e importancia de todas estas prácticas. La impureza era todo lo malo, todo lo que no venía de Dios, todo lo que le apartaba a Dios de la tierra, es decir, todo lo que no era santo. También algo irrespetuoso ante Dios. Para comprenderlo un poquito mejor, vamos a describirlo de esta manera. Todo lo que nos aparta de Dios es el pecado. Entonces, una impureza serían los pecados o el pecado que nos aleja de Dios. Ahora, según lo que acabamos de leer y comprender, ¿te imaginas si en la actualidad, por ser impuros o haber tocado impurezas, es decir, estar en pecado, ¡pum!, se quemaba algo o se quemaba alguien? Yo no sé ustedes, pero yo ya estuviera hecho chicharrón. Pero tenemos un Dios bueno y un Dios misericordioso. Y con lo que leímos te invito a que sigamos estas reglas o estas leyes para la adoración, obviamente no de la manera que leímos, es decir, no con los rituales que se hacían en la antigüedad, sino más bien nosotros mismos separar lo impuro de nuestras vidas. ¿A qué me refiero? A nosotros darnos cuenta de los pecados que estamos haciendo y que nos están alejando de Dios y a acercarnos a Él. Te pongo un ejemplo. En mi caso, por ejemplo, un pecado es que muchas veces no tengo paciencia con mi mami y obviamente esto no está bien, porque en la Biblia me manda a honrar padre y madre. Y sé que si en algún momento me molesto, a Dios no le agrada. Entonces esto no está bien. Me estoy dando cuenta y tengo que alejar eso que me está alejando de Dios o que me está alejando de cumplir sus leyes, separarlo de mi vida y en un
contexto figurativo, quemarlo. De esta manera, poquito a poquito, vamos a ser más agradables a los ojos de Dios. Ahora te invito a que tú analices cómo está tu vida y cuáles son esos actos impuros, por así decirlo, o esas cosas que te están alejando de Dios. Cuando ya les tengas en claro, te invito a que los saques de tu vida y que los quemes. Y le digas, Señor, te entrego esto porque quiero ser más agradable a tus ojos, pero ayúdame a ser mejor. Porque ¿sabes qué me he podido dar cuenta? Cuando uno dice, no, ya no voy, por ejemplo, no, ya no voy a mentir. Uno no puede, pero con el Espíritu Santo sí. Así que invítale a que te ayude a ser mejor. Solitos no vamos a poder, pero con Dios todo lo vamos a poder. Así como dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Salmo 106, aleluya. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. ¿Quién puede proclamar las proezas del Señor o expresar toda su alabanza? Dichosos los que practican la justicia y hacen siempre lo que es justo. Acuérdate de mí, Señor, cuando muestres tu bondad a tu pueblo. Ven a mi ayuda el día de tu salvación, para que yo pueda disfrutar del bienestar de tus escogidos, participar en la alegría de tu pueblo y expresar mis alabanzas con tu heredad. Hemos pecado lo mismo que nuestros antepasados, hemos hecho lo malo y actuado con iniquidad. Cuando nuestros antepasados estaban en Egipto, no tomaron en cuenta tus maravillas, no recordaron la inmensidad de tu gran amor y se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Dios los salvó haciendo honor a su nombre para mostrar su gran amor. Reprendió al mar rojo y éste quedó seco. Los condujo por las profundidades del mar, como si cruzaran el desierto. Los salvó del poder de quienes los odiaban, los rescató del poder de sus enemigos. Las aguas envolvieron a sus adversarios y ninguno de estos quedó con vida. Entonces ellos creyeron en sus promesas y le entonaron alabanzas, pero muy pronto olvidaron sus acciones y no esperaron a conocer sus planes. En el desierto se dieron a sus propios deseos, en los páramos pusieron a prueba a Dios. Y Él les dio lo que pidieron, pero les envió una enfermedad devastadora. En el campamento tuvieron envidia de Moisés y de Aarón, el que estaba consagrado al Señor. Se abrió la tierra y se tragó a Datán, sepultó a los seguidores de Abirán. Un fuego devoró a ese grupo. Las llamas consumieron a los malvados. En Horeb hicieron un becerro, se postraron ante un ídolo de fundición, cambiaron a quien era su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Se olvidaron del Dios que los salvó y que había hecho grandes cosas en Egipto, milagros en la tierra de Cam y maravillas asombrosas junto al Mar Rojo. Dios amenazó con destruirlos, pero no lo hizo por Moisés, su escogido, quien se puso ante él en la brecha e impidió que su ira los destruyera. Despreciaron una tierra apetecible, no creyeron en la promesa de Dios. Murmuraron en sus tiendas de campaña y no obedecieron al Señor. Por tanto, él juró solemnemente con su mano en alto contra ellos para hacerlos caer en el desierto, para hacer caer a sus descendientes entre las naciones y dispersarlos entre los países. Se sometieron al yugo de Baal peor y comieron sacrificios a los muertos. Provocaron la ira del Señor con sus malvadas acciones y le sobrevino una plaga. Pero Finés se levantó e intervino y la plaga se detuvo. Esto se le acreditó como un acto de justicia para siempre por todas las generaciones. Junto a las aguas de Meribá hicieron enojar al Señor, y a Moisés le fue mal por culpa de ellos, porque se rebelaron contra el Espíritu de Dios. Y Moisés habló sin pensar lo que decía. No destruyeron a los pueblos que el Señor les había señalado, sino que se mezclaron con los paganos y adoptaron sus costumbres. Rindieron culto a sus ídolos, que fueron una trampa para ellos. Ofrecieron a sus hijos y a sus hijas como sacrificio a esos demonios. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, al ofrecerlos en sacrificio a los ídolos de Canaán. Su sangre derramada contaminó la tierra. Se hicieron impuros por esos hechos, se prostituyeron con sus acciones. La ira del Señor se encendió contra su pueblo, su heredad le resultó aborrecible. Por eso los entregó a los paganos, y fueron dominados por quienes los odiaban. Sus enemigos los oprimieron, los sometieron a su poder. Muchas veces Dios los libró, pero ellos se obstinaron en su rebeldía y se hundieron en su iniquidad. Al verlos angustiados y escuchar su clamor, Dios se acordó del pacto que había hecho con ellos, y por su gran amor les tuvo compasión. Hizo que todos sus opresores también se apiadaran de ellos. Sálvanos, Señor Dios nuestro, vuelve a reunirnos de entre las naciones, para que demos gracias a tu santo nombre y alabarte sea nuestra gloria.
Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, eternamente y para siempre. Que todo el pueblo diga amén, aleluya. Este es un salmo que se refiere a la rebeldía del pueblo de Israel y cómo a pesar de sus transgresiones Dios sigue siendo misericordioso. Hay muchas veces en las que Dios, bueno, en realidad, como siempre, nos ayuda y nos da un milagro o nos muestra su gracia y favor, y después nos olvidamos de él. Es decir, solo lo buscamos cuando lo necesitamos, y luego incluso hasta llegamos a decir, es que eso yo lo hice, es que eso fue por mí, o quizás en otro momento de dificultad decimos que Dios no nos escucha o que no está con nosotros, a pesar de que ya nos mostró su gracia y favor. Nos olvidamos de lo que él ha hecho por nosotros y de lo bueno que ha sido Papito Dios con nosotros. Y sobre todo olvidamos el sacrificio increíble que Él hizo en la cruz por nosotros. O ante una decisión importante, no le preguntamos sus planes. Sí, así como leímos y lo hizo el pueblo de Israel. Y en muchos casos también nos creemos autosuficientes. Pero cuando necesitamos, ahí sí queremos buscar a Dios. Bueno, en fin, en muchas ocasiones nos olvidamos las bondades que Papito Dios ha hecho con nosotros. Y aunque esto no está para nada bien, es lo que es la realidad. Y espero de todo corazón que no sea tu caso. Pero si lo es, quiero decirte que no eres el único, que no eres la única. Sin embargo, también quiero que de hoy en adelante anotemos todas las bondades que Papito Dios ha tenido con nosotros, empezando por la salvación. Algo así como un journal o como un diario, con el objetivo de que si en algún momento nos llegamos a olvidar, leamos esas anotaciones y nos acordemos de la fidelidad y del amor de Dios. No dejemos que los afanes de la vida nos separen o nos lleven a negarle a Papito Dios o a su fidelidad. Creamos en sus promesas y no nos olvidemos de su misericordia. Primera de Corintios capítulo 15, la resurrección de Cristo. Ahora, hermanos, quiero recordarles las buenas noticias que les prediqué, las mismas que recibieron y en las cuales se mantienen firmes. Mediante estas buenas noticias son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos, a la vez la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles, y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no se quedó sin fruto, al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. La resurrección de los muertos. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como dicen algunos de ustedes que no hay resurrección, si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, después cuando Él venga a los que le pertenecen, entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta someter a todos sus enemigos a su dominio. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha puesto todo bajo sus pies. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo, y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo,
para que Dios sea todo en todos. Si no hay resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? Si en definitiva los muertos no resucitan, ¿por qué se bautizan por ellos? Y nosotros, ¿por qué nos exponemos al peligro a todas horas? Que cada día muero, hermanos, es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué he ganado si solo por motivos humanos en Efeso luché contra las fieras, si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos que mañana moriremos. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio, como quien convive y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios para vergüenza de ustedes, lo digo. El cuerpo resucitado. Tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¡Qué tontería! Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro tipo. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. No todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos humanos, también los hay de animales terrestres, de aves y de peces. Asimismo, hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno, y el de los cuerpos terrestres es otro. Uno es el esplendor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que siembra en corrupción resucita en incorrupción. Lo que se siembra en deshonra resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural y resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, el último Adán, en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra, y como es el celestial, así también son los del cielo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el mismo misterio que voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible, y lo mortal de lo inmortal. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible, y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Nada, absolutamente, de lo que hagas para el Señor va a ser en vano, porque Dios mira todo aquello que tú estás sembrando. Quiero contarte algo. Yo muchas veces me creí insignificante. Y sí, también me hacían bullying y creía que no tenía valor. Y bueno, todo ese tipo de cosas. Y aunque obviamente soy una persona pecadora, Dios por su gracia me ha dado un valor invaluable. Y aunque muchos quizás no creían en mí o me condenaban, así como dice Pablo a partir del versículo 10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no quedó sin fruto, y sé que la gracia de Dios está conmigo. Y este es un capítulo que me gusta mucho, porque me siento identificada. Pablo reconoce que es pecador, sin embargo, que Dios por su misericordia lo escogió para grandes cosas. ¿Y por qué estoy haciendo énfasis en este punto? Tú eres una persona imperfecta, sí, es cierto, pero tienes a un Dios perfecto, que te da un valor incalculable, y por su gracia y para su gloria te ha escogido para grandes cosas. No dejes que los comentarios negativos o las cosas feitas de la vida te hagan alejar del futuro increíble que Dios ha escogido para tu vida, porque Él quiere usarte para expandir su reino. Con todo tu corazón, búscale, y vas a ver que Papito Dios te va a responder. Si lo hizo conmigo y con mi familia, también lo va a hacer contigo, y oro para que Dios te muestre su gracia y su favor en tu vida. En este capítulo también se hace énfasis del sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Así que creamos con todo nuestro corazón que Jesús no solamente murió, sino que también resucitó y nos dio vida, así como dice en el versículo 21, como la muerte vino por un hombre,
también vino la resurrección y la vida por un hombre, y ese hombre es Jesús, nuestro Salvador. Te amamos, Jesús. Y para finalizar este capítulo, quiero volver a leerte el versículo 33 que dice: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Tenemos que ser muy sabios al saber con quién compartimos nuestras conversaciones o nuestros secretos o con quién compartimos la mayor cantidad de tiempo posible. Con esto no quiero decirte que si alguien quizás no cree en Dios o alguien no está haciendo las cosas bien, lo condenes, para nada, porque Dios nos ama a todos por igual. Todos somos su creación, pero los que decidimos somos sus hijos. Y cuando somos sus hijos, queremos hacer lo mejor para agradar a Papito Dios. Por eso, y en base a este versículo, te invito a que examines cómo está tu círculo social, con quién compartes más tiempo, y no solo eso, sino a qué dedicas más tiempo también, porque sabes, el hecho de que la mayoría de tiempo escuchemos canciones que quizás no nos edifiquen o no edifiquen a Dios, eso también va a hacer que corrompas tus buenas costumbres. ¿Por qué te lo digo? Porque a mí me ha pasado. A veces canciones o amistades me han llevado a alejarme poquito a poquito de Dios sin yo darme cuenta. Porque nosotros queremos quedar como que de populares o no quedar mal ante el círculo en el que nosotros estamos y hacemos cosas que no están bien. Obviamente, lo importante aquí es darnos cuenta de todos estos errores, de todo esto que quizás no está bien y alejarnos de todo lo que nos aleja de Dios. Y esas personas que quizás nos están alejando de Dios, orar por ellas para que tengan un encuentro personal con Dios, pero no dejes que nada afecte a tu intimidad y a tu relación con Papito Dios. Bueno, hemos llegado al final del día de hoy y quiero agradecerte nuevamente por haber compartido conmigo estos momentos y por permitir que a través de estas palabras Papito Dios sea hablando a tu vida. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga muchísimo, espero que estés súper bien. Nos vemos el día de mañana con historias y enseñanzas súper interesantes. Chau, chau.